A continuación, un podcast educativo acerca de las emociones en el aula, la clave oculta del aprendizaje. ¿Cómo las emociones moldean el aprendizaje? En este episodio exploramos la profunda conexión entre lo que sentimos y lo que aprendemos. Descubriremos herramientas prácticas para crear aulas emocionalmente seguras, impulsando el crecimiento de alumnos y docentes. Prepárate para entender el corazón del aprendizaje comunitario. Abordaremos temas como las emociones en el aprendizaje comunitario, señales vitales para el crecimiento personal. Las emociones como mensajeras del corazón y clave para el aprendizaje significativo. Emoción como combustible del aprendizaje, creando entornos seguros para el conocimiento. Identidad y cultura. La comunidad como centro de la expresión emocional auténtica. Bienestar docente. Cuidar al maestro es cuidar a toda la comunidad educativa. Herramientas prácticas, respiración y arte para la gestión emocional en el aula. Panolticino. Queridos oyentes, les damos la bienvenida a Emociones con Voz y Corazón Comunitario. Soy Alma Gloria Trujillo Castro y hoy queremos abrir el corazón y la mente para hablar de algo que nos conecta a todos. Nuestras emociones, nuestra salud mental y el aprendizaje en comunidad. Hoy nos acompaña el profesor Claudio López Hernández. Bienvenido, profesor. Es un gusto, Alma. En este episodio recorreremos las emociones que viven nuestros alumnos, los maestros, las familias y cómo cada experiencia nos ayuda a crecer como personas. Porque comprender lo que sentimos es también comprender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde caminamos juntos. Exacto. Y para empezar, vamos directo al grano. Muy bien, empecemos. Claudio, cuando hablamos de emociones en el contexto del aprendizaje, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Qué son esas emociones para ti en el día a día de una escuela comunitaria? Mira, las emociones son como esas señales internas que nos dicen que algo importante está pasando. No son ni buenas ni malas. Simplemente nos están hablando de nosotros, de nuestro entorno. En el aula, las vemos todo el tiempo. La chispa de alegría cuando un niño entiende algo nuevo. El nudo en el estómago antes de un examen. La frustración cuando algo no sale como esperamos. O la sorpresa ante algo inesperado. Sí, es verdad. Son como mensajeras del corazón, ¿no? Como si tuvieran algo que decirnos constantemente. Totalmente. Y Carl Rogers, un psicólogo muy interesante, decía que no hay aprendizaje significativo si no hay implicación emocional. O sea, que si no sentimos algo, si no nos conecta de alguna manera, es mucho más difícil que realmente aprendamos y lo integremos. ¡Wow! Eso tiene mucho sentido. Entonces, entender las emociones es como una pieza clave para el desarrollo de las personas, especialmente de los más jóvenes. Absolutamente. Es una parte esencial y hoy queremos compartir algunos ejemplos
concretos de cómo se viven estas emociones en la escuela comunitaria, para que la gente pueda verlo más claro. Me encanta la idea. Ya estoy imaginando esas escenas. ¿Empezamos con alguna? Claro, imagina una niña pequeña, con sus ojitos brillantes, diciendo: me siento feliz porque pude leer solita por primera vez. ¿Ves la conexión? La emoción de la alegría ligada directamente a un logro de aprendizaje. ¡Qué bonito! Se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Esa sensación de logro, de independencia. Y luego, imagina, un niño, quizás un poco más enérgico, dice: me da coraje cuando me interrumpen mientras hablo. Allí hay una necesidad de ser escuchado, de respeto. Esa frustración de no poder expresar lo que uno tiene dentro. Exacto. Y para cerrar este pequeño collage, un alumno mayor, quizás con un tono más reflexivo: a veces me da miedo preguntar, por si me equivoco. Ese miedo al juicio, a no ser perfecto. Ay, pobrecito. Ese miedo a equivocarse es tan común, ¿verdad? Y es una barrera enorme para el aprendizaje. Puedo señalar que las barreras de aprendizaje basadas en las emociones son un factor determinante en el desempeño académico y social de los estudiantes, especialmente en edades de 9 y 10 años, cuando la autopercepción y la comparación con los demás adquieren mayor peso. En este caso, cuando un alumno no se atreve a participar de forma oral por miedo a equivocarse, estamos ante una barrera emocional relacionada con la inseguridad y el temor al juicio social. Esta situación suele originarse en experiencias previas de corrección negativa, burlas o falta de acompañamiento emocional. El miedo al error bloquea la expresión oral, limita la participación en clase y reduce las oportunidades de aprendizaje significativo. El papel del docente es clave. Debe crear un ambiente emocional seguro, donde se valore el esfuerzo más que el resultado, se fomente el respeto entre pares y se normalice el error como parte natural del proceso de aprendizaje. Estrategias como el refuerzo positivo, el trabajo en pequeños grupos, el modelado de respuestas y la enseñanza explícita de habilidades socioemocionales pueden reducir esas barreras y favorecer la confianza y la participación progresiva del alumno. El miedo a equivocarse no es una falta de capacidad, sino una señal de necesidad emocional. Atenderla con empatía y estrategias adecuadas puede transformar esa barrera en una oportunidad de crecimiento personal y académico. Recordemos que en nuestros salones tenemos estudiantes introvertidos que no se comunican de forma oral en la participación en clase. Sin embargo, son muy inteligentes y resuelven las actividades y los problemas de forma rápida y efectiva. Entonces, regresando a las escenas, cada una de esas frases, Alma, es como abrir una puerta. Detrás de cada emoción hay una necesidad, un mensaje que nos dice algo sobre lo que esa persona necesita en ese momento. Es fascinante cómo unas pocas palabras pueden decir tanto. Entonces, para resumir este primer bloque, podríamos decir que las emociones son las señales que nos guían en nuestro camino de aprendizaje y desarrollo personal. Sí, esencialmente. Las emociones son nuestras guías internas y entenderlas es fundamental.
para que un aprendizaje profundo y para el bienestar general. Dejemos esto aquí y continuemos después de una pausa. Volvemos a Emociones con Voz y Corazón Comunitario. Claudio, en el bloque anterior hablamos de las emociones como mensajeras. Ahora, ¿cómo se entrelazan esas emociones directamente con el proceso de aprendizaje en sí? ¿Cómo influyen en que un niño o un adulto aprenda mejor o peor? Es una conexión súper directa, Alma. Piensa en esto. Cuando un niño se siente seguro, valorado, cuando siente que su voz importa y que no va a ser juzgado por intentarlo, su mente se abre. Es como si encendiera una luz, pero si siente miedo, inseguridad o que no encaja, esa luz se apaga y el aprendizaje se vuelve mucho más difícil. Entiendo. Es como si el estado emocional fuera la llave que abre o cierra la puerta al conocimiento. Exacto. Y las neurociencias lo respaldan muchísimo. Nos dicen que el cerebro aprende de forma mucho más efectiva cuando se activa el sistema límbico, que es básicamente la parte del cerebro relacionada con las emociones. Así que, sí, la emoción es el combustible del aprendizaje. Qué interesante. Entonces, como docentes, tenemos una gran responsabilidad en crear esos ambientes donde la emoción impulse el aprendizaje. Absolutamente. Tenemos la tarea y la oportunidad de crear espacios que sean emocionalmente seguros, lugares donde la curiosidad sea vista como algo valioso, donde preguntar sea celebrado y donde el error no se vea como un fracaso, sino como una parte natural y necesaria del proceso de aprender. Esa idea del error como parte del proceso es clave. A veces nos da tanto miedo equivocarnos, ¿verdad? Totalmente. Y para que esto sea más tangible, quiero compartir un ejemplo de mi propia aula. Implementamos algo que llamamos el termómetro emocional al inicio de la jornada. Cada alumno tiene una tarjeta de colores y al empezar el día, eligen la que mejor representa cómo se sienten. Es increíble ver cómo, solo con ese pequeño gesto, el ambiente del grupo cambia. ¿En serio? ¿Y cómo cambia? ¿Qué se observa? Pues, primero, los alumnos se sienten vistos, saben que su estado de ánimo importa y para mí, como docente, es una herramienta súper valiosa. Puedo detectar rápidamente si alguien está pasando por un mal momento, si necesita un poco más de atención o apoyo. Es una forma de prevención y de intervención temprana. Eso suena increíblemente útil. Es como si les dieras voz a tus emociones antes de que se conviertan en un problema mayor. Y para la salud mental de los alumnos, eso debe ser un regalo. Sin duda, aprender a poner nombre a lo que sienten, a reconocerlo, y eso es el primer paso para gestionarlo. Y para nosotros, los maestros, nos da una visión más clara de las necesidades del grupo. Es una práctica muy sencilla, pero con un impacto enorme. Me hace pensar en cómo estamos nosotros, los oyentes,
en nuestros propios espacios de aprendizaje. ¿Cómo se siente tu grupo hoy? ¿Cómo te sientes tú como docente? Esa es una excelente pregunta para la reflexión. Así que, en cuanto a la conexión entre emoción y aprendizaje, la conclusión clave es que un entorno emocionalmente seguro y consciente es el terreno fértil donde florece el conocimiento. Hagamos una pausa y retomemos en breve. Bienvenidos de nuevo a Emociones con Voz y Corazón Comunitario. Claudio, en este tercer bloque quiero que hablemos de algo que mencionaste al principio, la comunidad. ¿Cómo influye nuestra identidad y nuestra cultura en la forma en que vivimos y expresamos nuestras emociones? Especialmente en el contexto de una escuela comunitaria. Es una pregunta fundamental, Alma. En nuestras comunidades, las emociones no son solo algo individual, sino que se vive en una manera muy colectiva. Piensa en la risa de un niño. Cuando un niño ríe, a menudo parece que ríe todo el pueblo. Y cuando alguien sufre, todos sienten esa pena y acompañan. Esa empatía que se siente de forma tan natural, ¿verdad? Exacto. Y nuestras raíces, nuestra cultura, juegan un papel enorme en cómo expresamos esas emociones. Por ejemplo, en nuestra lengua náhuatl tenemos palabras muy sabias. La palabra yolotl, que significa corazón, es donde reside la esencia de lo que sentimos, de lo que somos. No es solo un órgano, es el centro de nuestra vida emocional. ¡Qué bonito, Yolo! El corazón como centro de todo. Eso le da una profundidad increíble a la experiencia emocional. Totalmente. Y expresar nuestras emociones de una manera auténtica también es una forma de honrar nuestras raíces, de mantener viva nuestra identidad. La empatía, el respeto, el apoyo mutuo, que son valores muy arraigados en muchas comunidades. Son en sí mismos expresiones emocionales y pilares de nuestra identidad colectiva. Eso me hace pensar en cómo la educación emocional, en realidad, es también una forma de educación cultural. No se trata solo de gestionar sentimientos, sino de entender quiénes somos como parte de algo más grande. Precisamente, y para ilustrar esto, quería compartir algo un poco más poético. Imagina esto, con un fondo suave de tambor que evoca esa conexión ancestral. Me encanta, estoy lista para escuchar. Dice así: en el corazón vive la palabra, en la palabra vibra el alma, y en el alma se enciende la comunidad. ¿Te das cuenta? Es un ciclo que conecta el sentir, el expresar y el ser parte de algo. ¡Qué bello! En el alma se enciende la comunidad. Eso resume perfectamente lo que queremos transmitir. Que la educación emocional también es educación cultural. Es entender y nutrir esa chispa que nos une. Exacto. Y esta conexión entre identidad, cultura y emociones
nos lleva a pensar en cómo cuidamos a quienes están en la primera línea de esta enseñanza, los docentes. Oh, sí, eso es súper importante. A veces hablamos mucho de las emociones de los alumnos, pero nos olvidamos de que los maestros también son personas con sus propias emociones, ¿verdad? Totalmente. Los docentes también sienten cansancio, frustración, a veces ansiedad o incluso desmotivación. Y es crucial entender que cuidar nuestra propia salud mental no es un acto egoísta, sino un acto de responsabilidad profesional y personal. Sí, un maestro que está emocionalmente equilibrado, que se siente bien consigo mismo, puede acompañar mucho mejor a sus estudiantes. Es como si estuviera más presente, más disponible. Exacto. Y no se trata de tener soluciones mágicas, sino de incorporar pequeñas estrategias en el día a día. Por ejemplo, algo tan simple como tomarse unas cuantas respiraciones conscientes antes de que empiece la clase para centrarse. Eso suena fácil de implementar y muy poderoso. ¿Alguna otra estrategia que recomiendes? Claro, escuchar música relajante mientras preparas los materiales. O buscar esos pequeños espacios para compartir cómo te sientes con otros colegas. A veces, solo hablarlo ya alivia mucho. Sí, el apoyo entre compañeros es fundamental. Sentir que no estás solo en esto. Y algo que considero esencial, no tener miedo a pedir apoyo cuando se necesita. La salud mental, tanto de los alumnos como de los docentes, se construye en comunidad. No es algo que debamos llevar solos. Es un recordatorio muy necesario. Entonces, para resumir este bloque sobre identidad, cultura y bienestar docente, podríamos decir que el cuidado emocional es un tejido que une a toda la comunidad educativa, desde el alumno hasta el maestro, y que nuestras raíces culturales nos dan herramientas únicas para fortalecerlo. Sí, la conclusión clave es que la educación emocional es intrínsecamente cultural y que el bienestar del docente es un pilar para el bienestar de toda la comunidad. Tomemos un momento para reflexionar antes de continuar. Estamos de vuelta en Emociones con Voz y Corazón Comunitario. Claudio, hemos hablado mucho sobre la importancia de las emociones y cómo influyen en el aprendizaje y la comunidad. Ahora, ¿qué herramientas prácticas podemos ofrecer a nuestros oyentes, especialmente a los docentes, para trabajar con esas emociones en el aula? Excelente pregunta, Alma. Creo que es importante que sepan que no se necesitan recursos complicados. Muchas herramientas son sencillas y accesibles. Por ejemplo, la respiración consciente que mencioné antes. Podemos hacerla más específica. Inhalar por la nariz contando hasta 4. Mantener el aire 2 segundos y exhalar lentamente por la boca contando hasta 6. Esto ayuda a calmar el sistema nervioso.
Ese ejercicio de respiración parece muy efectivo y es algo que cualquiera puede hacer en cualquier momento, ¿verdad? Exacto. Y otra herramienta poderosa es el arte, el dibujo, la pintura, la música, la danza. Todos son medios fantásticos de expresión emocional. A veces, un niño no puede poner en palabras lo que siente, pero puede dibujarlo o expresarlo a través de un movimiento. Absolutamente, el arte tiene esa capacidad mágica de traducir lo inefable. ¿Hay alguna otra herramienta que sea especialmente útil? Sí, la creación de un rincón de la calma en el aula. Un espacio pequeño, con cojines, algunos materiales para dibujar. Quizás un libro sobre emociones. Es un lugar donde un niño puede ir voluntariamente cuando se siente abrumado, para regularse antes de volver a la actividad principal. Eso me parece una idea brillante. Un espacio seguro para autorregularse. Y para los docentes, ¿qué hay de las herramientas de autogestión emocional? Para los docentes, además de la respiración y el arte, la práctica de la atención plena es crucial. Dedicar unos minutos al día a estar presentes, a observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos. También establecer límites saludables en el trabajo y en la vida personal. Esa idea de observar sin juzgar es un desafío, pero suena muy liberador. Lo es. Y algo que quiero enfatizar es la importancia de la narrativa. Animar a los alumnos a contar sus historias, a compartir sus experiencias. Esto no solo les ayuda a procesar sus emociones, sino que también fortalece los lazos comunitarios. La narración como herramienta terapéutica y de conexión me gusta mucho. Y para los docentes, la supervisión o el coaching emocional puede ser muy beneficioso. Tener un espacio para reflexionar sobre los desafíos, recibir retroalimentación y desarrollar estrategias personalizadas. Eso suena como un apoyo profesional muy valioso. Entonces, para cerrar este bloque de herramientas, podríamos decir que la clave está en la combinación de prácticas sencillas y accesibles, tanto para alumnos como para docentes, que fomenten la expresión, la regulación y la conexión emocional. Sí, la conclusión clave es que existen herramientas prácticas y accesibles que empoderan tanto a los estudiantes como a los docentes para navegar el complejo mundo de las emociones, fortaleciendo así el aprendizaje y el bienestar en comunidad. Me ha encantado esta conversación, Claudio. Hemos recorrido un camino muy profundo, desde entender qué son las emociones hasta cómo gestionarlas en comunidad. Me siento muy inspirada. Yo también, Alma. Ha sido un placer compartir estas ideas y sentir la conexión a través de la voz y el corazón. Y a ustedes, queridos oyentes, esperamos que estas palabras resuenen en sus corazones y les inspiren a seguir construyendo espacios de aprendizaje más conscientes y humanos. Con eso terminamos el episodio de hoy.
Gracias por escuchar. Emociones con voz y corazón comunitario. Timota, Tlazohkamati miek. Tlazohkamati alma. Timotasque o timogakisken ocse tonali.